El sol de Madrid se colaba por las ventanas de la sala de espera del Hospital Universitario La Paz, pero yo sentía un frío que me calaba los huesos. Mis manos temblaban mientras sostenía el sobre con los resultados de mis exámenes. Roberto, mi esposo de 5 años, estaba sentado a mi derecha, con la mirada fija en su teléfono, respondiendo correos del trabajo como si estuviéramos en un día cualquiera. A mi izquierda, doña Carmen, mi suegra, hojeaba una revista del corazón, chasqueando la lengua cada vez que leía algo sobre la familia real. El murmullo de las conversaciones a mi alrededor se mezclaba con el sonido de mis propios pensamientos. Una enfermera pasó empujando una silla de ruedas, y el chirrido de las ruedas me sobresaltó. Miré el reloj de pared, las 10:15 de la mañana. El doctor Martínez llevaba ya 15 minutos de retraso. «Sofía, cielo, ¿quieres un café?», preguntó Roberto sin levantar la vista de su móvil. Negué con la cabeza, incapaz de hablar. El nudo en mi garganta se hacía más grande con cada minuto que pasaba. Doña Carmen suspiró sonoramente, cerrando su revista de golpe. Estos médicos de la Seguridad Social, siempre haciéndonos esperar. Deberíamos haber ido a una clínica privada, se quejó, mirando su reloj de oro, regalo de su difunto marido. Justo cuando iba a responderle, la puerta del consultorio se abrió. «Sofía Mendoza», llamó una voz grave. Me levanté con las piernas temblorosas, y Roberto finalmente guardó su teléfono. Doña Carmen se apresuró a entrar primero, como si fuera ella la paciente. El doctor Martínez, un hombre de unos 50 años con canas prematuras y gafas de montura fina, nos recibió con una sonrisa tensa. Su consultorio olía a desinfectante y a café recién hecho. En las paredes, diplomas y certificados competían por espacio con pósters anatómicos. «Siéntense, por favor», dijo, señalando las sillas frente a su escritorio. Tomé asiento en el medio, con Roberto y doña Carmen flanqueándome como guardias silenciosos. El doctor abrió una carpeta y sacó unas radiografías, colocándolas en el negatoscopio. «Sofía», comenzó, quitándose las gafas y frotándose el puente de la nariz, «los resultados de sus exámenes han llegado. Me temo que no son las noticias que esperábamos». El tiempo pareció detenerse. Sentí como si estuviera viendo la escena desde fuera de mi cuerpo. El doctor Martínez siguió hablando, pero sus palabras llegaban a mí como a través de un túnel. «El TAC muestra un tumor avanzado en el páncreas. Desafortunadamente, ya hay metástasis en el hígado y los pulmones». Hizo una pausa, permitiendo que la información se asentara. «Lo siento mucho, Sofía. Le quedan aproximadamente 6 meses de vida». El silencio que siguió fue ensordecedor. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Roberto se removió incómodo en su silla, mientras doña Carmen soltó un pequeño jadeo teatral. Pero no puede ser», logré decir finalmente, mi voz apenas un susurro. «Tengo solo 32 años. Hace un mes estaba perfectamente». El doctor Martínez me miró con compasión. «El cáncer de páncreas es muy agresivo y a menudo no presenta síntomas hasta que está muy avanzado. Los dolores de espalda y la pérdida de peso que experimentó en los últimos meses eran señales, pero son fáciles de confundir con estrés o una mala alimentación». Mientras el doctor seguía explicando detalles sobre mi condición, noté por el rabillo del ojo que Roberto y doña Carmen intercambiaban miradas. No era la primera vez que los veía comunicarse así, en un lenguaje silencioso que yo nunca había logrado descifrar. «¿Y qué opciones tenemos, doctor?», preguntó doña Carmen, sorprendiéndome con su uso del plural. «Debe haber algún tratamiento, ¿no?». El doctor Martínez se reclinó en su silla. «Existen opciones paliativas para mejorar la calidad de vida de Sofía. Podemos considerar quimioterapia para intentar ralentizar el avance del cáncer, aunque en este estado avanzado, los efectos secundarios podrían ser más perjudiciales que beneficiosos». «¿Y cuánto costaría todo eso?», interrumpió doña Carmen. La miré atónita. ¿Cómo podía estar pensando en dinero en un momento así? El doctor pareció igualmente sorprendido por la pregunta. «Bueno, la mayor parte estaría cubierta por la Seguridad Social. Sin embargo, si deciden explorar tratamientos experimentales o segundas opiniones en el extranjero, esos gastos correrían por cuenta propia». Roberto, que hasta ese momento había permanecido en silencio, finalmente habló.
Doctor Martínez, ¿está completamente seguro del diagnóstico? No podría ser un error. Entiendo su incredulidad, señor Mendoza, pero me temo que los resultados son concluyentes. Hemos realizado múltiples pruebas y todas apuntan en la misma dirección. Mientras ellos hablaban, yo me sentía cada vez más distante. Mis pensamientos vagaban por los últimos años de mi vida. Roberto y yo nos habíamos conocido en la universidad, estudiando administración de empresas. Nos casamos jóvenes, llenos de sueños y planes. Quería viajar, tener hijos, abrir mi propia galería de arte. Ahora, todo eso parecía desvanecerse frente a mis ojos. Sofía, la voz del doctor Martínez me devolvió al presente. Sé que esto es mucho para procesar. Le recomiendo que tome unos días para asimilar la noticia. Mientras tanto, programaremos algunas pruebas adicionales y discutiremos las opciones de tratamiento en nuestra próxima cita. Asentí mecánicamente, incapaz de formar palabras. Roberto se levantó primero, estrechando la mano del doctor como si estuviera cerrando un trato de negocios. Doña Carmen ya estaba en la puerta, murmurando algo sobre llamar a su amiga Pilar, cuyo cuñado aparentemente había sobrevivido a un cáncer. Salimos del consultorio en un silencio incómodo. El pasillo del hospital, con su ajetreo constante de médicos, enfermeras y pacientes, parecía ahora un mundo ajeno. Caminamos hacia el ascensor, y mientras esperábamos, una mujer embarazada pasó junto a nosotros, acariciando su vientre con una sonrisa radiante. La ironía de la vida y la muerte coexistiendo en el mismo espacio me golpeó con fuerza. En el trayecto hasta el parking, Roberto no dejó de mirar su reloj. «Tengo una reunión importante a las 12», dijo, más para sí mismo que para mí. «Quizás deberíamos pasar por casa primero para que puedas descansar». Descansar, pensé. ¿Cómo podía pensar en descansar cuando acababa de recibir una sentencia de muerte? Pero no dije nada. El shock aún no me permitía reaccionar. Mientras Roberto conducía de vuelta a nuestro piso en Chamberí, doña Carmen no dejó de hablar desde el asiento trasero. «Conozco a un médico naturista que hace milagros. Mi amiga Concha se curó de un quiste con sus remedios. Deberíamos visitarlo». Yo miraba por la ventana, viendo pasar las calles de Madrid sin realmente verlas. El paseo de la Castellana, normalmente bullicioso, me parecía ahora un escenario surreal. La gente caminaba, reía, vivía sus vidas normales, ajenos al hecho de que mi mundo acababa de derrumbarse. Al llegar a casa, Roberto murmuró algo sobre tener que irse a la oficina y desapareció rápidamente. Doña Carmen insistió en quedarse, para cuidarme, dijo. Pero yo solo quería estar sola. Me encerré en el dormitorio, ignorando las llamadas de doña Carmen desde el otro lado de la puerta. Me tumbé en la cama, mirando el techo. En la mesita de noche, una foto de Roberto y yo en nuestra luna de miel en Tenerife me devolvía la mirada. Éramos tan jóvenes, tan felices, tan ajenos a lo que el futuro nos deparaba. Las lágrimas que había contenido durante toda la mañana finalmente llegaron. Lloré por la vida que no viviría, por los hijos que nunca tendría, por los sueños que quedarían sin cumplir. Y lloré también por la fría reacción de Roberto y doña Carmen, preguntándome si alguna vez me habían amado realmente. Mientras el sol de la tarde se colaba por las persianas, dibujando sombras en la pared, me di cuenta de que esta era solo la primera batalla de una guerra que apenas comenzaba. Una guerra contra el cáncer, sí, pero también contra la soledad y el miedo. Y en ese momento, no estaba segura de tener las fuerzas para luchar. Los días que siguieron a mi diagnóstico se convirtieron en un torbellino de exámenes adicionales y consultas con especialistas. El Hospital Universitario La Paz se transformó en mi segundo hogar. Sus pasillos blancos y el olor a desinfectante se volvieron tan familiares como el aroma a café de mi propia cocina. Cada mañana me despertaba con la esperanza de que todo hubiera sido una pesadilla, solo para enfrentarme a la cruda realidad al abrir los ojos. Roberto se mostraba cada vez más distante. Las primeras mañanas después del diagnóstico, fingía dormir cuando yo me levantaba para ir al hospital. Luego, comenzó a programar reuniones temprano, saliendo de casa antes de que yo siquiera me despertara. Nuestras conversaciones se limitaban a intercambios breves y superficiales sobre los resultados de mis pruebas o los horarios de las citas médicas.
Tengo una videoconferencia con los inversores chinos, me dijo un martes por la mañana, mientras yo me preparaba para una sesión particularmente dolorosa de pruebas. No se ofreció a acompañarme, y yo no tuve fuerzas para pedírselo. Doña Carmen, por otro lado, se había convertido en una presencia constante y agobiante. Se instaló en nuestro piso, ocupando la habitación de invitados, con la excusa de cuidarme. Pero su idea de cuidado consistía principalmente en bombardearme con historias de milagros médicos y remedios caseros de dudosa eficacia. Sofía, cariño, deberías probar esta infusión de hierba de San Juan que me recomendó la señora Puri del mercado. Dice que curó a su primo de un cáncer de estómago, me decía una tarde, mientras yo intentaba descansar después de una agotadora sesión de quimioterapia. El oncólogo había recomendado un tratamiento agresivo, a pesar del pronóstico sombrío. Puede que no cambie el resultado final, había dicho el doctor Martínez, pero podría darnos más tiempo y mejorar su calidad de vida. Yo me aferré a esa pequeña esperanza como un náufrago a un trozo de madera en medio del océano. Las sesiones de quimioterapia eran brutales. Pasaba horas conectada a máquinas que bombeaban veneno en mis venas, con la esperanza de que matara las células cancerosas antes de acabar conmigo. Los efectos secundarios no tardaron en aparecer: náuseas constantes, fatiga extrema, pérdida de cabello. Me miraba al espejo y apenas reconocía a la mujer que me devolvía la mirada. Una tarde, mientras esperaba los resultados de una biopsia en la sala de oncología, escuché por casualidad una conversación que cambiaría todo. Roberto y doña Carmen, creyendo que yo estaba dormida debido a los efectos de la medicación, hablaban en voz baja en el pasillo fuera de mi habitación. No podemos seguir así, Roberto, decía doña Carmen con un tono de urgencia en su voz. Estos tratamientos están costando una fortuna, y ya oíste al doctor. No hay esperanza real. Lo sé, mamá, pero ¿qué quieres que haga? No puedo simplemente abandonarla, respondió Roberto, aunque su voz carecía de convicción. Hijo, sé práctico. No podemos gastar todo nuestro dinero en tratamientos inútiles. La empresa está pasando por un momento delicado, y necesitamos esos fondos para mantenernos a flote. Hubo un silencio, y por un momento pensé que Roberto me defendería, que les diría que mi vida valía más que cualquier suma de dinero. Pero sus siguientes palabras me destrozaron el corazón. Tienes razón, dijo con un suspiro. Además, ¿qué ganamos? Ella no tiene nada que dejarnos. Sus padres le dejaron ese pequeño piso en Lavapiés, pero no vale gran cosa. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi propio marido y mi suegra discutiendo el valor de mi vida en términos puramente económicos. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, pero me mantuve inmóvil, no queriendo que supieran que los había escuchado. Mira, Roberto, continuó doña Carmen, sé que es duro, pero tienes que pensar en tu futuro. Eres joven, puedes rehacer tu vida. Pero no podrás hacerlo si te arruinas con estos tratamientos. ¿Y qué sugieres?, preguntó Roberto, su voz una mezcla de frustración y resignación. Llévala a casa. Dile que los tratamientos no están funcionando y que es mejor que pase sus últimos días en un entorno familiar. Ahorraremos dinero y, quién sabe, tal vez incluso podamos convencerla de que te deje ese piso en su testamento. El silencio que siguió fue ensordecedor. Esperé, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que pudieran oírlo, a que Roberto rechazara la idea, a que defendiera nuestro amor y nuestros votos matrimoniales. Pero ese momento nunca llegó. Está bien, dijo finalmente. Hablaré con el médico mañana. Escuché sus pasos alejándose por el pasillo, y solo entonces me permití sollozar abiertamente. El dolor físico del cáncer palidecía en comparación con la agonía emocional que sentía en ese momento. Esa noche, cuando Roberto entró en la habitación, fingí estar dormida. No podía enfrentarme a él, no podía mirar a los ojos al hombre que una vez creí que era el amor de mi vida y que ahora planeaba abandonarme en mi momento más vulnerable. Los días siguientes fueron una tortura. Cada gesto de Roberto, cada palabra de doña Carmen, los veía ahora bajo una nueva luz, buscando signos de su traición. Me sentía atrapada, no solo por la enfermedad que consumía mi cuerpo, sino por la red de mentiras y engaños que me rodeaba. Una semana después de haber escuchado esa conversación, Roberto finalmente abordó el tema de los tratamientos.
Estábamos en la cocina de nuestro piso, yo revolviendo sin ganas un tazón de sopa que doña Carmen había preparado, insistiendo en que era milagrosa para combatir el cáncer. Sofía, comenzó Roberto, sentándose frente a mí con una expresión que pretendía ser de preocupación. He estado hablando con el doctor Martínez sobre tu progreso. Levanté la vista de mi sopa, esperando. Sabía lo que venía, pero una parte de mí aún esperaba que todo hubiera sido un malentendido, que Roberto demostrara ser el hombre que creí que era. Los tratamientos no están funcionando como esperábamos, continuó, evitando mi mirada. El doctor piensa que quizás sea mejor, que quizás deberíamos considerar llevarte a casa, para que puedas estar más cómoda. Más cómoda, repetí, mi voz apenas un susurro. ¿O más barata? Roberto palideció. ¿Qué quieres decir? Los escuché, Roberto, dije, sintiendo que una fuerza que no sabía que tenía se apoderaba de mí. A ti y a tu madre, en el hospital. Hablando de cómo soy una carga financiera, de cómo no valgo el gasto porque no tengo nada que dejarles. El silencio que siguió fue ensordecedor. Roberto abrió y cerró la boca varias veces, como un pez fuera del agua, incapaz de formar palabras. Yo. Sofía, no es lo que piensas, logró decir finalmente. No lo es, respondí, la ira reemplazando al dolor. Entonces explícamelo, Roberto. Explícame cómo mi marido, el hombre que juró amarme en la salud y en la enfermedad, puede hablar de mi vida como si fuera una inversión fallida. En ese momento, doña Carmen entró en la cocina, atraída por el sonido de nuestras voces elevadas. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, mirando de Roberto a mí. Pasa, doña Carmen, que ya sé todo, dije, volviéndome hacia ella. Sé que han estado planeando abandonarme, que consideran que no valgo el gasto de los tratamientos. La expresión de shock en sus rostros habría sido cómica si la situación no fuera tan trágica. Doña Carmen comenzó a balbucear excusas, mientras Roberto permanecía en silencio, su rostro una máscara de culpabilidad. Quiero que se vayan, dije, sorprendiéndome incluso a mí misma con la firmeza de mi voz. Los dos. Ahora. Pero Sofía, cariño, no puedes estar sola en tu estado, protestó doña Carmen, intentando tomar mi mano. La aparté como si su toque me quemara. Prefiero estar sola que rodeada de personas que solo están esperando a que muera para ver qué pueden sacar de mí, respondí. Fuera de mi casa. Ahora. Roberto finalmente reaccionó. Sofía, por favor, déjame explicarte. No hay nada que explicar, lo interrumpí. Tus acciones, tu silencio, lo han dicho todo. Vete, Roberto. Y no vuelvas. Con una última mirada de remordimiento, Roberto tomó a su madre del brazo y salieron de la cocina. Escuché movimiento en la habitación, supuse que recogiendo sus cosas, y minutos después, el sonido de la puerta principal cerrándose. Me quedé sentada en la cocina, la sopa ya fría frente a mí, sintiendo una mezcla de alivio y terror. Alivio por haber encontrado la fuerza para enfrentarlos, para no permitir que me trataran como un objeto desechable. Terror porque ahora estaba verdaderamente sola, enfrentando no solo una enfermedad terminal sino también el abandono de quienes creía que eran mi familia. Esa noche, acostada en la cama que había compartido con Roberto durante 5 años, lloré hasta quedarme sin lágrimas. Lloré por el amor que creí tener y que resultó ser una ilusión, por los años que había dedicado a un matrimonio que ahora veía que nunca había sido real. Pero mientras el amanecer comenzaba a asomarse por la ventana, sentí que algo dentro de mí cambiaba. El dolor y la traición seguían ahí, pero junto a ellos crecía una determinación que no sabía que poseía. Tal vez no me quedara mucho tiempo, pero decidí en ese momento que lo que me quedara de vida lo viviría en mis propios términos. Con las primeras luces del día, me levanté y comencé a hacer llamadas. Primero al hospital, para confirmar mi próxima sesión de quimioterapia. Luego a mi banco, para asegurarme de que Roberto no tuviera acceso a mis cuentas. Y finalmente, a una abogada que una compañera del trabajo me había recomendado una vez, para iniciar los trámites de divorcio. No sabía qué me depararía el futuro, cuánto tiempo me quedaba o cómo enfrentaría los desafíos que vendrían. Pero sabía una cosa con certeza, enfrentaría lo que viniera con dignidad, y en mis propios términos.
La traición de Roberto y doña Carmen me había herido profundamente, pero también me había liberado. Ya no tenía que pretender, ya no tenía que complacer a nadie más que a mí misma. Mientras el sol de Madrid iluminaba mi habitación, me miré en el espejo. Vi a una mujer demacrada por la enfermedad y el tratamiento, pero también vi un brillo de determinación en mis ojos que no había estado allí antes. Adelante, Sofía, me dije a mí misma. Esta es tu vida, y la vas a vivir como tú decidas. La mañana siguiente a la partida de Roberto y doña Carmen, desperté con una extraña mezcla de emociones. El silencio en el piso era ensordecedor, tan diferente del constante murmullo de actividad al que me había acostumbrado en las últimas semanas. Me levanté con dificultad, los efectos de la quimioterapia aún presentes en cada músculo de mi cuerpo. Me arrastré hasta la cocina, donde la taza de café a medio beber de Roberto aún estaba sobre la encimera, como un recordatorio cruel de su ausencia. La tiré al fregadero con más fuerza de la necesaria, viendo cómo el líquido marrón se arremolinaba antes de desaparecer por el desagüe. Era una metáfora demasiado apropiada de cómo sentía que mi vida se estaba escapando. El reloj de la cocina marcaba las 9:30. Tenía una cita en el hospital a las 11 para una nueva ronda de pruebas. Por un momento, consideré no ir. ¿Qué sentido tenía seguir luchando? Pero algo dentro de mí, una chispa de determinación que se negaba a extinguirse, me empujó a prepararme. Me duché, notando con tristeza como mi cabello, una vez grueso y brillante, ahora se caía en mechones. Me vestí con cuidado, eligiendo ropa holgada que ocultara lo mucho que había adelgazado. Antes de salir, miré mi reflejo en el espejo del recibidor. La mujer que me devolvía la mirada parecía una extraña, pálida, ojerosa, con los pómulos marcados por la pérdida de peso. Pero en sus ojos, en mis ojos, aún brillaba una chispa de vida. El trayecto hasta el Hospital La Paz fue surrealista. Las calles de Madrid bullían de actividad, gente yendo y viniendo, viviendo sus vidas normales. Me sentí como una observadora externa, separada de ese mundo por un velo invisible pero impenetrable. En la recepción del área de oncología, la enfermera me saludó con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Buenos días, Sofía». «¿Vienes sola hoy?», preguntó, su tono revelando una mezcla de sorpresa y preocupación. «Sí», respondí simplemente, sin querer entrar en detalles. Ella asintió, comprensiva, y me indicó que tomara asiento en la sala de espera. Mientras esperaba, observé a las otras personas en la sala. Había un anciano acompañado por lo que parecía ser su hija, una mujer joven con un pañuelo colorido cubriendo su cabeza calva, un hombre de mediana edad que no dejaba de mirar nerviosamente su reloj. Todos compartíamos el mismo aire de incertidumbre, de miedo apenas contenido. «Sofía Mendoza», llamó una voz. Me levanté, siguiendo a la enfermera hasta la consulta del doctor Martínez. El oncólogo me recibió con su habitual expresión seria pero amable. «Sofía, ¿cómo te encuentras hoy?», preguntó mientras revisaba mi expediente. «Físicamente, más o menos igual», respondí. «Emocionalmente, bueno, esa es otra historia». El doctor Martínez levantó la vista de los papeles, estudiándome con atención. «¿Ha pasado algo? Noto que has venido sola». Respiré hondo, decidiendo ser honesta. Mi marido, exmarido, supongo, y su madre han decidido que ya no vale la pena invertir en mi tratamiento. Se han ido. Vi cómo la expresión del doctor cambiaba de sorpresa a indignación y luego a compasión. «Sofía, lo siento mucho. Eso es imperdonable». Asentí, agradeciendo su empatía. «Doctor, seré franca. ¿Vale la pena seguir con esto? ¿Hay alguna posibilidad real de que estos tratamientos cambien algo?» El doctor Martínez se quitó las gafas, frotándose el puente de la nariz antes de responder. «Sofía, en medicina, especialmente en oncología, nada es 100% seguro. Pero lo que sí puedo decirte es que mientras haya vida, hay esperanza. Los tratamientos que estamos aplicando, aunque duros, están mostrando algunos resultados prometedores. El tumor no ha crecido en las últimas semanas, lo cual, en tu caso, es una buena noticia». Sus palabras encendieron una pequeña llama de esperanza en mi pecho. «Entonces, ¿cree que debo continuar?» «Creo que debes hacer lo que sientas que es correcto para ti»,
respondió. Pero si decides seguir luchando, te prometo que haremos todo lo posible para ayudarte en ese camino. Salí de la consulta con una nueva determinación. Sí, estaba sola, pero eso no significaba que estuviera vencida. Decidí que lucharía, no por Roberto o por nadie más, sino por mí misma. Los días siguientes fueron un desafío constante. Cada mañana era una batalla para levantarme de la cama, para enfrentar otro día de soledad y dolor. Las sesiones de quimioterapia eran agotadoras, dejándome débil y nauseabunda. Pero me negaba a rendirme. Una tarde, mientras intentaba preparar una sopa, el timbre sonó. Con cierta aprensión, me acerqué a la puerta. ¿Sería Roberto, arrepentido de su decisión? ¿O tal vez doña Carmen, con más de sus remedios milagrosos? Para mi sorpresa, al abrir la puerta me encontré con Lucía, mi vecina del tercer B. Era una mujer mayor, viuda, que siempre tenía una sonrisa amable para todos en el edificio. «Hola, Sofía querida», dijo con voz suave. «Hace días que no te veo y quería asegurarme de que estuvieras bien. Te he traído un poco de caldo de pollo, receta de mi abuela». Su gesto de bondad, tan simple y tan sincero, me conmovió profundamente. Sentí como las lágrimas comenzaban a rodar por mis mejillas. «Oh, cielo», murmuró Lucía, entrando al piso y cerrando la puerta tras de sí. Sin decir más, me envolvió en un abrazo maternal. Ese momento marcó un punto de inflexión. Me di cuenta de que, aunque Roberto y su familia me habían abandonado, no estaba completamente sola en el mundo. Había bondad allá afuera, si solo me permitía verla y aceptarla. Lucía se convirtió en una presencia constante en mi vida. Pasaba cada tarde, trayendo comida casera o simplemente ofreciendo compañía. Me contaba historias de su juventud en un pequeño pueblo de Asturias, de cómo había llegado a Madrid con apenas una maleta y muchos sueños, de su vida con su difunto marido. Sus visitas se convirtieron en un ancla, algo a lo que aferrarme en los días más difíciles. A través de Lucía, comencé a conocer a otros vecinos. Estaba Pedro, el estudiante de medicina del segundo A, que se ofreció a acompañarme a mis citas en el hospital. Carmen, la maestra jubilada del primer C, que me traía libros y revistas para distraerme durante las largas horas de tratamiento. Incluso el gruñón don Manuel, del cuarto A, comenzó a saludarme con un gesto de la cabeza cada vez que nos cruzábamos en el ascensor. Poco a poco, mi mundo, que se había reducido a las 4 paredes de mi piso y las frías salas del hospital, comenzó a expandirse nuevamente. Descubrí una comunidad que, sin yo saberlo, había estado allí todo el tiempo. Una mañana, mientras esperaba mi turno para la quimioterapia, noté a una mujer joven sentada sola en una esquina de la sala de espera. Parecía asustada y perdida, recordándome a mí misma en mis primeros días de tratamiento. Sin pensarlo 2 veces, me acerqué a ella. «Hola», dije suavemente. «Soy Sofía». «¿Es tu primera vez aquí?». La mujer asintió, sus ojos llenos de lágrimas. «Me llamo Ana», respondió con voz temblorosa. «Me diagnosticaron la semana pasada. Estoy aterrada». Me senté a su lado, tomando su mano entre las mías. «Te entiendo perfectamente, Ana. Yo también estuve en tu lugar. ¿Quieres hablar de ello?». Durante la siguiente hora, Ana me contó su historia. Tenía 28 años, acababa de casarse y estaba planeando tener hijos cuando le diagnosticaron cáncer de ovario. Su mundo se había derrumbado en cuestión de días. Mientras la escuchaba, sentí que algo cambiaba dentro de mí. Por primera vez desde mi diagnóstico, no estaba enfocada en mi propio dolor y miedo. Estaba allí, presente, para alguien más. Y de alguna manera, eso me hacía sentir más fuerte. «Ana», le dije cuando terminó de hablar, «no te voy a mentir. El camino que tienes por delante es duro. Habrá días en los que querrás rendirte. Pero también te prometo esto, eres más fuerte de lo que crees. Y no estás sola en esto». Le di mi número de teléfono y le prometí estar allí si alguna vez necesitaba hablar. Cuando finalmente me llamaron para mi tratamiento, Ana me abrazó con fuerza. «Gracias», susurró. «Gracias por escucharme». Esa noche, acostada en mi cama, reflexioné sobre el día.
Sí, seguía enferma. Sí, el futuro seguía siendo incierto. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía un propósito. Tal vez no podía cambiar mi diagnóstico, pero podía cambiar cómo enfrentaba cada día. Podía ser para otros el apoyo que yo misma necesitaba desesperadamente. Los días siguientes pasaron en un borrón de tratamientos, visitas de vecinos y largas conversaciones telefónicas con Ana. Cada mañana, me despertaba con un poco más de energía, un poco más de determinación. Una tarde, mientras regresaba de una sesión particularmente agotadora de quimioterapia, me encontré con don Manuel en el portal del edificio. Para mi sorpresa, el anciano normalmente taciturno me ofreció su brazo para ayudarme a subir las escaleras. Sofía, dijo con su voz grave, quiero que sepas que todos en el edificio estamos contigo. Si necesitas algo, lo que sea, solo tienes que pedirlo. Sus palabras, tan inesperadas, me conmovieron profundamente. Gracias, don Manuel, logré decir, luchando contra las lágrimas. Al llegar a mi piso, me senté en el sofá, abrumada por una ola de emociones. Miré alrededor, a las paredes que una vez me parecieron una prisión y que ahora se sentían como un refugio. En la mesita de café había un jarrón con flores frescas que Carmen había traído esa mañana. En la cocina, la nevera estaba llena de tuppers con comida casera de Lucía y otros vecinos. Me di cuenta de que, aunque Roberto y doña Carmen me habían abandonado, no estaba realmente sola. Había encontrado una nueva familia, una que no estaba unida por lazos de sangre o papel, sino por algo mucho más fuerte, la compasión y la solidaridad humana. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, me dormí con una sonrisa en los labios. No sabía qué me deparaba el futuro, cuánto tiempo me quedaba o si lograría vencer al cáncer. Pero sabía una cosa con certeza, ya no estaba sola. Y eso, en sí mismo, era una victoria. Era mi tercer día en soledad cuando escuché un golpe suave en la puerta de mi habitación del hospital. Había sido ingresada debido a una complicación con la quimioterapia, y aunque mis vecinos me visitaban regularmente, ese día había pedido estar sola. Necesitaba procesar todo lo que estaba pasando. Adelante, dije sin mucho ánimo, esperando ver a una enfermera con la ronda habitual de medicamentos. Sin embargo, la persona que entró me dejó sin aliento. Era María, mi mejor amiga de la universidad, a quien no había visto en casi 5 años. María entró con un enorme ramo de girasoles, su sonrisa tan radiante como la recordaba. Los años apenas habían dejado huella en ella, seguía teniendo ese aire de vitalidad que siempre la había caracterizado. Sofía, exclamó, acercándose rápidamente a mi cama. Me enteré de todo. No puedo creer que ese imbécil de Roberto te haya dejado así. Me quedé mirándola, incapaz de formar palabras. María y yo habíamos sido inseparables durante la universidad, compartiendo sueños, secretos y lágrimas. Nos habíamos distanciado gradualmente después de mi boda con Roberto, quien nunca aprobó nuestra amistad, considerando a María demasiado liberal para su gusto conservador. ¿Cómo te enteraste?, logré preguntar mientras ella colocaba los girasoles en un jarrón junto a mi cama. Ana, tu compañera de tratamiento, es prima de mi colega en el laboratorio, explicó María, sentándose en el borde de mi cama. Me contó sobre una paciente llamada Sofía que había sido abandonada por su marido. Cuando mencionó el apellido Mendoza, supe que eras tú. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas sin que pudiera contenerlas. María me abrazó inmediatamente, y fue como si los años de separación nunca hubieran existido. Su abrazo era cálido, familiar, lleno del afecto genuino que tanto había echado de menos. Lo siento tanto, susurró, acariciando mi espalda. Siento no haber estado aquí antes, siento haber permitido que Roberto nos separara. Pero estoy aquí ahora, y no me voy a ninguna parte. Durante las siguientes horas, María me puso al día sobre su vida. Se había convertido en investigadora en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, CNIO, trabajando en el desarrollo de nuevos tratamientos contra el cáncer. La ironía no se nos escapó a ninguna de las dos. Sofía, dijo de repente, sentándose más erguida. Hay algo que necesito contarte. En el centro donde trabajo, estamos desarrollando un nuevo tratamiento experimental.
Es una combinación de inmunoterapia y terapia dirigida que ha mostrado resultados prometedores en casos como el tuyo. Mi corazón dio un vuelco. ¿Un nuevo tratamiento? María asintió con entusiasmo. El ensayo clínico está en fase 2, y los resultados preliminares son increíbles. Varios pacientes con cáncer de páncreas metastásico han mostrado una remisión significativa. Pero, dudé, ¿no son los ensayos clínicos muy caros? Y después de que Roberto se llevara casi todos nuestros ahorros. Eso es lo mejor, interrumpió María con una sonrisa. El tratamiento está completamente cubierto por el programa de investigación. Solo necesitamos conseguir que te acepten en el ensayo. Por primera vez en semanas, sentí una chispa de esperanza encenderse en mi pecho. María continuó explicándome los detalles del tratamiento, su voz llena de pasión mientras describía cómo funcionaba la terapia. El único problema es que el ensayo se está realizando en Barcelona, añadió. Tendrías que trasladarte allí durante al menos 6 meses. Me quedé en silencio, procesando la información. Barcelona, una ciudad nueva, lejos de los recuerdos dolorosos de Madrid, lejos de Roberto y doña Carmen. La idea comenzó a sonar cada vez mejor. Conozco a la doctora que dirige el ensayo, continuó María. Elena Ferrer es una de las mejores oncólogas de España. Si me das tu permiso, puedo enviarle tu historial médico hoy mismo. ¿Y dónde me quedaría en Barcelona?, pregunté, las preocupaciones prácticas emergiendo entre la esperanza. María sonrió. ¿Recuerdas a Carmen, mi hermana mayor? Vive en Barcelona, tiene un piso enorme en el Eixample y vive sola desde su divorcio. Ya hablé con ella, y está encantada de tenerte como huésped el tiempo que sea necesario. Las piezas parecían encajar perfectamente, casi demasiado perfectamente. María, ¿por qué haces todo esto por mí? Después de tantos años. Porque eres mi amiga, respondió sin dudar. Porque te quiero y porque me arrepiento cada día de haber permitido que nos distanciáramos. Y porque sé que si las situaciones fueran al revés, tú harías lo mismo por mí. Esa tarde, María se quedó conmigo mientras llamábamos al doctor Martínez para discutir la posibilidad del tratamiento experimental. Para mi sorpresa, él ya conocía el ensayo y se mostró muy entusiasmado con la idea. Sofía, dijo el doctor Martínez por teléfono, creo que esta podría ser una excelente oportunidad para ti. La doctora Ferrer es una eminencia en el campo, y los resultados preliminares del ensayo son muy prometedores. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. María se convirtió en mi ángel guardián, coordinando todo con una eficiencia asombrosa. Contactó con la doctora Ferrer, organizó el traslado de mi historial médico, y comenzó a hacer planes para mi mudanza a Barcelona. Mi comunidad de vecinos también se volcó en ayudarme. Lucía organizó una colecta para ayudar con los gastos del traslado. Pedro, el estudiante de medicina, me ayudó a investigar más sobre el tratamiento experimental. Carmen, la maestra jubilada, se ofreció a cuidar mi piso durante mi ausencia. Una semana después de la visita de María, recibí la llamada que cambiaría mi vida. La doctora Ferrer me aceptaba en el ensayo clínico. Sus marcadores tumorales y su estado general la hacen una candidata ideal, explicó con voz amable. La esperamos en Barcelona la próxima semana. La noticia se extendió rápidamente por el edificio. Esa noche, mis vecinos organizaron una pequeña fiesta de despedida en el piso de Lucía. Había tortilla española, croquetas caseras, y hasta don Manuel trajo una botella de su preciado vino de Rioja. Por Sofía, brindó Lucía, levantando su copa. Para que Barcelona te traiga toda la suerte del mundo. Mientras observaba los rostros sonrientes a mi alrededor, sentí una oleada de gratitud tan intensa que casi me dejó sin aliento. Estas personas, que hace apenas unas semanas eran poco más que conocidos, se habían convertido en mi familia. María se quedó conmigo esa noche, ayudándome a empacar y haciendo planes para el futuro. ¿Sabes?, dijo mientras doblaba cuidadosamente mi ropa, creo que esto es el comienzo de algo bueno. Puedo sentirlo. La mañana de mi partida amaneció clara y brillante. María había alquilado un coche con conductor para llevarnos a Barcelona, insistiendo en que sería más cómodo que el tren o el avión. Mientras metíamos las maletas en el maletero, miré hacia arriba y vi a todos mis vecinos asomados a sus ventanas, despidiéndose con la mano.
Volverás, dijo Lucía, abrazándome con fuerza. Y volverás curada. El viaje a Barcelona fue sorprendentemente agradable. María mantuvo mi mente ocupada con historias de sus investigaciones y planes para el futuro. Me habló sobre la doctora Ferrer, sobre el hospital donde se realizaría el tratamiento, sobre la vida en Barcelona. Elena, mi hermana, está emocionada por conocerte, dijo mientras atravesábamos la Mancha. Ha preparado tu habitación con vistas al Passeig de Gracia. Dice que la luz de la mañana te ayudará a recuperarte más rápido. Llegamos a Barcelona al atardecer. La ciudad se extendía ante nosotras, dorada bajo la luz del sol poniente. Elena nos esperaba en la puerta de su edificio modernista, tan parecida a María que por un momento pensé que veía doble. «Bienvenida a tu nuevo hogar», exclamó, abrazándome como si me conociera de toda la vida. Su piso era exactamente como María lo había descrito, espacioso, luminoso, con suelos de mosaico hidráulico y techos altos decorados con molduras. Esa noche, mientras cenábamos en la terraza con vistas a la ciudad, sentí que algo había cambiado dentro de mí. El miedo y la desesperación que me habían acompañado desde mi diagnóstico comenzaban a dar paso a algo nuevo, esperanza. «Mañana conocerás a la doctora Ferrer», dijo María, sirviéndome un poco más de gazpacho. «Ya verás, Sofía. Esto es solo el principio de tu recuperación». Y por primera vez desde que me diagnosticaron el cáncer, realmente lo creí. Los primeros rayos del sol barcelonés se colaban por las cortinas de mi nueva habitación cuando desperté la mañana siguiente. Por un momento, me sentí desorientada, pero pronto los eventos de los últimos días volvieron a mi mente. Estaba en Barcelona, a punto de comenzar un tratamiento experimental que podría salvar mi vida. Elena, la hermana de María, ya estaba en la cocina preparando el desayuno cuando salí de mi habitación. El aroma a café recién hecho y pan tostado llenaba el apartamento. «Buenos días, Sofía», me saludó con una sonrisa cálida. «¿Cómo has dormido?» «Sorprendentemente bien», respondí, aceptando agradecida la taza de café que me ofrecía. «Creo que es la primera noche en meses que duermo de un tirón». María se nos unió poco después, ya vestida y lista para salir. «Hoy es el gran día», anunció, su entusiasmo contagioso. «La doctora Ferrer nos espera a las 10 en el hospital». El Hospital Clínic de Barcelona era un imponente edificio modernista en el corazón del Eixample. Mientras caminábamos por sus pasillos, sentí una mezcla de nerviosismo y anticipación. María me guió hasta el departamento de oncología, donde una recepcionista nos indicó que la doctora Ferrer nos estaba esperando. La doctora Elena. Ferrer resultó ser una mujer de mediana edad con una presencia imponente y una mirada penetrante. Nos recibió en su despacho con una sonrisa profesional pero cálida. «Sofía», dijo, estrechando mi mano, «es un placer conocerte finalmente. He estado revisando tu historial médico y creo que eres una excelente candidata para nuestro ensayo clínico». Durante la siguiente hora, la doctora Ferrer nos explicó en detalle el tratamiento. Era una combinación innovadora de inmunoterapia y terapia dirigida, diseñada para estimular el sistema inmunológico del cuerpo para que atacara las células cancerosas de manera más efectiva. «No voy a mentirte, Sofía», advirtió la doctora con seriedad. «El tratamiento es intenso y puede haber efectos secundarios significativos. Pero los resultados que hemos visto hasta ahora son muy prometedores». Asentí, sintiendo una determinación que no había experimentado en mucho tiempo. «Estoy lista, doctora. Haré lo que sea necesario». Los días siguientes fueron un torbellino de pruebas y preparativos. Análisis de sangre, escáneres, evaluaciones psicológicas, todo para asegurarse de que estaba en condiciones de comenzar el tratamiento. Finalmente, 2 semanas después de mi llegada a Barcelona, comenzó el ensayo clínico. La primera sesión fue agotadora. Pasé horas conectada a máquinas que bombeaban medicamentos en mi cuerpo, mientras María sostenía mi mano y me distraía con historias de sus últimos experimentos en el laboratorio. Los efectos secundarios no tardaron en aparecer. Náuseas, fatiga extrema, dolores musculares. Hubo días en los que apenas podía levantarme de la cama. Pero cada mañana, Elena estaba allí con una sonrisa y un desayuno nutritivo, y cada tarde, María regresaba del trabajo lista para animarme con noticias del mundo exterior.
Una tarde, particularmente difícil después de una sesión de tratamiento, María entró en mi habitación con una sonrisa misteriosa. «Tengo una sorpresa para ti», anunció, sosteniendo su tablet. «Alguien quiere saludarte». Cuando giró la pantalla hacia mí, me encontré con los rostros sonrientes de mis vecinos de Madrid. Estaban todos reunidos en el piso de Lucía, saludando y enviándome mensajes de ánimo. «Sofía, cariño», exclamó Lucía, su voz ligeramente distorsionada por la conexión. «¿Cómo estás? Te echamos de menos por aquí». Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas mientras escuchaba a cada uno de ellos hablar. Don Manuel me dijo que estaba guardando una botella de su mejor vino para celebrar mi regreso. Pedro me contó que había empezado sus prácticas en oncología, inspirado por mi lucha. Carmen me aseguró que mi piso estaba perfectamente cuidado y que mis plantas florecían como nunca. Esa videollamada fue un punto de inflexión. Me di cuenta de que no solo estaba luchando por mí misma, sino por todas esas personas que creían en mí, que me apoyaban desde la distancia. Su fe en mi recuperación me dio fuerzas renovadas para enfrentar los días difíciles que aún estaban por venir. A medida que pasaban las semanas, comencé a notar pequeños cambios. La fatiga constante empezó a disminuir gradualmente. Mi apetito, que había desaparecido casi por completo, comenzó a regresar. Incluso mi cabello, que había caído en mechones durante la quimioterapia en Madrid, empezó a mostrar signos de crecimiento. La doctora Ferrer monitoreaba mi progreso de cerca. En cada visita, revisaba mis análisis de sangre y escáneres con una atención meticulosa. «Sofía», me dijo un día, con una nota de emoción en su voz generalmente profesional, «tus marcadores tumorales están bajando. El tratamiento parece estar funcionando». Esas palabras fueron como un rayo de sol después de una larga tormenta. María, que me acompañaba a cada cita, soltó un grito de alegría y me abrazó con fuerza. Por primera vez en meses, permití que la esperanza floreciera plenamente en mi corazón. Sin embargo, el camino hacia la recuperación no fue lineal. Hubo retrocesos, días en los que el dolor y el agotamiento parecían insuperables. Una tarde, después de una sesión particularmente difícil, me derrumbé en la sala de espera del hospital. «No puedo más», sollocé en el hombro de María. «Estoy tan cansada de luchar». María me abrazó en silencio por un momento, luego tomó mi rostro entre sus manos, mirándome directamente a los ojos. «Sofía, escúchame. Has llegado demasiado lejos para rendirte ahora. Eres la persona más fuerte que conozco. Si alguien puede vencer esto, eres tú». Sus palabras, y la convicción con la que las pronunció, me devolvieron a la realidad. Tenía razón. Había superado el abandono de Roberto, la traición de doña Carmen, el miedo paralizante del diagnóstico inicial. No podía rendirme ahora. A medida que el tratamiento avanzaba, comencé a recuperar fuerzas. Elena, siempre atenta, empezó a planear pequeñas excursiones por Barcelona para levantarme el ánimo. Visitamos el Parque Güell, donde los mosaicos coloridos de Gaudí parecían un reflejo de la esperanza que crecía en mi interior. Paseamos por las Ramblas, disfrutando del bullicio de la ciudad y la brisa del mar. Una tarde, mientras tomábamos un café en una terraza de la Barceloneta, Elena me sorprendió con una pregunta. «Sofía, ¿has pensado en qué harás cuando te recuperes completamente?» La pregunta me tomó desprevenida. Durante tanto tiempo, mi único enfoque había sido sobrevivir, luchar contra el cáncer día a día. La idea de un futuro más allá de la enfermedad parecía casi un lujo. «No lo sé», admití. «Supongo que no me he permitido pensar tan a largo plazo». Elena sonrió comprensiva. «Quizás sea hora de empezar a hacerlo. Tienes toda una vida por delante, Sofía. Y creo que después de todo lo que has pasado, te mereces soñar en grande». Esa conversación plantó una semilla en mi mente. Comencé a pensar en posibilidades que antes parecían inalcanzables. Tal vez podría retomar mi pasión por el arte, que había abandonado años atrás por insistencia de Roberto. O quizás podría usar mi experiencia para ayudar a otros pacientes de cáncer. A medida que mi cuerpo se fortalecía, también lo hacía mi espíritu. María me presentó a otros pacientes del ensayo clínico, y pronto formamos un grupo de apoyo informal.
Nos reuníamos cada semana para compartir nuestras experiencias, miedos y esperanzas. Ver a otros luchando y progresando me daba aún más motivación para seguir adelante. 4 meses después de comenzar el tratamiento, llegó el momento de la verdad. La doctora Ferrer ordenó un conjunto completo de pruebas para evaluar mi progreso. Los días de espera por los resultados fueron una agonía, pero María y Elena estuvieron a mi lado en cada momento, distrayéndome con planes para el futuro y recordándome lo lejos que había llegado. Finalmente, una tarde de viernes, la doctora Ferrer nos llamó a su despacho. Su expresión era indescifrable mientras revisaba los resultados en su computadora. María apretó mi mano, y yo contuve la respiración. Sofía, comenzó la doctora, y por un momento terrible, temí lo peor. Pero entonces, una sonrisa iluminó su rostro. Los resultados son asombrosos. El tumor primario se ha reducido en más de un 80%, y no hay señales de metástasis activa. El mundo pareció detenerse por un momento. ¿Había escuchado bien? María soltó un grito de alegría y me envolvió en un abrazo, mientras yo trataba de procesar la noticia. Eso significa, comencé a preguntar, sin atreverme a completar la frase. La doctora Ferrer asintió. Significa que el tratamiento está funcionando mejor de lo que podríamos haber esperado. No estamos hablando de cura aún, Sofía, pero esto es un avance significativo. Si continuamos así, hay una posibilidad real de remisión completa. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas, pero esta vez eran lágrimas de alegría, de alivio, de esperanza. María me abrazaba, llorando también, mientras la doctora Ferrer nos miraba con una mezcla de satisfacción profesional y emoción personal. Esa noche, Elena organizó una pequeña celebración en su apartamento. María preparó una paella, y brindamos con cava catalán. Mientras estábamos en la terraza, observando las luces de Barcelona, sentí una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Gracias, dije, mirando a María y Elena. Por todo. Por creer en mí cuando ni yo misma lo hacía. María sonrió, sus ojos brillantes. Siempre supe que eras una luchadora, Sofía. Esto es solo el comienzo de tu nueva vida. Y mientras miraba hacia el horizonte de Barcelona, una ciudad que se había convertido en mi segundo hogar, sentí que tenía razón. Esto no era el final de mi lucha, sino el comienzo de algo nuevo y maravilloso. El cáncer me había quitado mucho, pero también me había dado una nueva perspectiva, nuevas amistades, y una apreciación renovada por la vida misma. El camino hacia la recuperación completa aún sería largo, lo sabía. Habría más tratamientos, más pruebas, más días difíciles. Pero ahora tenía algo que me había faltado al principio, esperanza. Y con esa esperanza, y el apoyo de mis nuevos y viejos amigos, sentía que podía enfrentar cualquier cosa que el futuro me deparara. 1 año había pasado desde aquel fatídico día en el Hospital La Paz de Madrid. El tiempo, que una vez pareció detenerse con mi diagnóstico, ahora fluía con una nueva vitalidad. Me encontraba de vuelta en Madrid, pero ya no era la misma Sofía que había partido hacia Barcelona con el corazón lleno de miedo y la salud quebrantada. El tratamiento experimental en Barcelona había sido un éxito más allá de nuestras expectativas más optimistas. Después de 6 meses de terapia intensiva, la doctora Ferrer había pronunciado las palabras que una vez creí imposibles. Sofía, estás en remisión. Aunque aún necesitaba chequeos regulares y mantenía un régimen de medicación, el cáncer que una vez amenazó con arrebatarme la vida ahora era un recuerdo cada vez más distante. Mi regreso a Madrid no fue solo un retorno físico, sino también un renacimiento personal. María, mi ángel guardián durante todo el proceso, me había ayudado a encontrar un trabajo en una ONG dedicada a apoyar a pacientes con cáncer. Nadie mejor que tú para entender por lo que están pasando, me había dicho cuando me propuso la idea. La oficina de la ONG estaba situada en un edificio moderno en el barrio de Chamberí, no muy lejos de mi antiguo piso. Cada mañana, al caminar hacia el trabajo, sentía una mezcla de nostalgia y gratitud. Las calles que una vez fueron testigos de mi desesperación ahora presenciaban mi resurgimiento. Era una tarde de primavera, el aire de Madrid cargado con el aroma de los árboles en flor, cuando ocurrió el encuentro que pondría a prueba todo el crecimiento personal que había experimentado. Salía de la oficina,
con la mente ya puesta en la cena que había planeado con Lucía y los demás vecinos para celebrar mi primer mes de vuelta en la ciudad, cuando los vi. Roberto y doña Carmen estaban parados en la acera opuesta, aparentemente esperando para cruzar la calle. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Roberto fue el primero en verme, y su rostro palideció como si hubiera visto un fantasma. Doña Carmen, siguiendo la mirada de su hijo, se quedó boquiabierta al reconocerme. Mi primer impulso fue dar media vuelta y alejarme, evitar el encuentro que sabía que eventualmente ocurriría pero para el que no me sentía preparada. Sin embargo, algo dentro de mí, quizás la fuerza que había ganado durante mi lucha contra el cáncer, me mantuvo firme en mi lugar. Roberto fue el primero en moverse, cruzando la calle con pasos vacilantes, doña Carmen siguiéndolo de cerca. A medida que se acercaban, pude ver el shock y la incredulidad en sus ojos. Me enderecé, consciente de que ya no era la mujer enferma y desesperada que habían abandonado un año atrás. Sofía, balbuceó Roberto cuando finalmente estuvo frente a mí. No puedo creerlo. Tú estás viva, completé por él, mi voz firme y clara. Sí, Roberto, estoy viva y saludable, gracias por preguntar. Doña Carmen, que siempre había tenido una opinión que compartir, parecía haberse quedado sin palabras. Sus ojos recorrían mi figura, notando sin duda el cabello que había vuelto a crecer, el color en mis mejillas, la fuerza en mi postura. Pero, ¿cómo?, logró preguntar finalmente Roberto. Los médicos dijeron. Los médicos se equivocaron, interrumpí. O mejor dicho, no contaban con los avances médicos y con mi determinación para vivir. Les conté brevemente sobre el tratamiento experimental en Barcelona, sobre María y su ayuda invaluable, sobre la nueva vida que había construido. Con cada palabra, veía como la culpa y el remordimiento se asentaban más profundamente en sus rostros. Sofía, nosotros, comenzó Roberto, pero levanté una mano para detenerlo. No necesito tus explicaciones, Roberto, dije con calma. Ni tus disculpas. Lo que hicieron, el abandono cuando más los necesitaba, me dolió profundamente. Pero también me enseñó valiosas lecciones sobre la verdadera naturaleza de las personas y sobre mi propia fuerza. Doña Carmen, recuperando algo de su antigua compostura, intentó intervenir. Sofía, querida, debes entender que estábamos asustados. No sabíamos qué hacer. Asustados, repetí, sintiendo una chispa de la vieja ira, pero controlándola rápidamente. Yo era la que estaba muriendo, doña Carmen. Yo era la que necesitaba apoyo y amor. Pero ¿sabe qué? Su abandono me llevó a encontrar una verdadera familia, personas que me apoyaron sin condiciones, que creyeron en mí cuando todo parecía perdido. Roberto parecía a punto de llorar, una visión que en otro tiempo me habría conmovido. Ahora, sin embargo, solo sentía una extraña mezcla de lástima y desapego. Me alegro de verte bien, Sofía, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Yo, lo siento mucho. Por todo. Asentí, aceptando sus palabras pero sin ofrecer el perdón que claramente buscaba. Gracias, Roberto. Les deseo lo mejor a ambos. De verdad. Comenzaba a alejarme cuando doña Carmen habló nuevamente. Sofía, no podríamos intentar arreglar las cosas. Ahora que estás bien. Me volví hacia ella, sorprendida por su audacia. Doña Carmen, no hay nada que arreglar. Ustedes tomaron su decisión hace un año, y yo he seguido adelante con mi vida. Les agradezco la lección que me dieron, aunque no haya sido intencional. Me enseñaron que la verdadera familia no siempre es la de sangre, sino la que está contigo en los momentos más oscuros. Con esas palabras, me despedí y continué mi camino, sintiendo sus miradas en mi espalda pero sin voltear. Mientras caminaba, sentí como si un peso que no sabía que aún cargaba se levantara de mis hombros. El encuentro que tanto había temido resultó ser liberador. Esa noche, en la cena con mis vecinos, compartí lo sucedido. Lucía, siempre protectora, se indignó en mi nombre. ¿Qué cara dura tienen esos dos, apareciendo así como si nada? Don Manuel, con su sabiduría de años, ofreció una perspectiva diferente. A veces, Sofía,
El mejor castigo para quienes nos han hecho daño es mostrarles que somos felices sin ellos. Pedro, que ahora estaba en su último año de medicina, añadió: tu historia es inspiradora, Sofía. Muestra que con el apoyo adecuado y la determinación, se pueden superar incluso los pronósticos más sombríos. Mientras cenábamos y compartíamos risas y anécdotas, me di cuenta de cuánto había cambiado mi vida en un año. El cáncer, que una vez pareció ser mi sentencia de muerte, se había convertido en un catalizador para una vida más plena y auténtica. Los días siguientes trajo una serie de reflexiones profundas. El encuentro con Roberto y doña Carmen había removido emociones que creía haber superado. Sin embargo, en lugar de amargura o resentimiento, me encontré sintiendo una extraña paz. Su abandono, aunque doloroso en su momento, me había liberado de una vida que, ahora me daba cuenta, nunca fue verdaderamente mía. En el trabajo, canalicé estas emociones en mi labor con los pacientes de cáncer. Compartí mi historia con ellos, no como un cuento de triunfo, sino como un mensaje de esperanza y resiliencia. Les hablé de la importancia de rodearse de personas que realmente se preocupan, de no temer pedir ayuda, de permitirse ser vulnerables pero también fuertes. Una tarde, mientras preparaba una presentación para un grupo de apoyo, recibí una llamada inesperada. Era María, con noticias emocionantes. Sofía, no vas a creerlo, exclamó sin siquiera saludar. La doctora Ferrer quiere expandir el ensayo clínico a Madrid. Y adivina qué, quiere que seas la coordinadora de pacientes. La noticia me dejó sin aliento. La posibilidad de ayudar a traer el tratamiento que me había salvado la vida a mi ciudad natal era abrumadora. Pero María, dudé, no soy médica ni investigadora. ¿Cómo podría? Sofía, me interrumpió María, eres la persona perfecta para este papel. Conoces el tratamiento desde la perspectiva del paciente, entiendes los miedos y las esperanzas de quienes se enfrentan al cáncer. Además, tu experiencia en la ONG te ha dado habilidades invaluables para manejar este tipo de proyectos. Mientras María continuaba explicando los detalles, sentí que las piezas de un rompecabezas que no sabía que estaba armando comenzaban a encajar. Este era el propósito que había estado buscando, la forma de dar sentido a todo lo que había experimentado. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Me reuní con la doctora Ferrer por videoconferencia, discutimos los detalles del proyecto y mi rol en él. Cada conversación me convencía más de que este era el camino correcto. Una semana después del encuentro con Roberto y doña Carmen, mientras caminaba por el Parque del Retiro, reflexionando sobre los giros que había dado mi vida, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Hola, respondí con curiosidad. Sofía, la voz al otro lado de la línea era familiar, pero no lograba ubicarla. Soy Ana, ¿me recuerdas? Nos conocimos en el hospital, cuando ambas estábamos en tratamiento. El recuerdo de aquella joven asustada en la sala de espera del Hospital La Paz volvió a mí vívidamente. Ana. Claro que te recuerdo. ¿Cómo estás? Hubo una pausa al otro lado de la línea, y por un momento temí lo peor. Pero entonces Ana habló, su voz cargada de emoción. Estoy bien, Sofía. Muy bien, de hecho. Acabo de recibir los resultados de mis últimos exámenes. Estoy en remisión. La alegría que sentí en ese momento fue indescriptible. Ana, eso es maravilloso. Estoy tan feliz por ti. Quería que lo supieras, continuó Ana. Porque en gran parte, te lo debo a ti. Aquella conversación que tuvimos, tu apoyo, me dio la fuerza para seguir luchando cuando quería rendirme. Mientras escuchaba a Ana hablar sobre su recuperación y sus planes para el futuro, sentí que un círculo se cerraba. De alguna manera, al ayudar a Ana en su momento más oscuro, había iniciado una cadena de eventos que ahora me traía de vuelta a Madrid, lista para ayudar a más personas en su lucha contra el cáncer. Esa noche, sentada en mi balcón, observando el cielo estrellado de Madrid, reflexioné sobre el increíble viaje que había sido el último año. El cáncer había entrado en mi vida como un intruso violento, amenazando con destruirlo todo. Pero en su lugar, había actuado como un catalizador, revelando la verdadera naturaleza de las personas a mi alrededor y, más importante aún, mi propia fuerza interior. Roberto y doña Carmen, que una vez fueron el centro de mi mundo,
ahora eran apenas una nota al pie en la historia de mi vida. En su lugar, tenía una familia elegida, María, mi salvadora y mejor amiga, Elena, que me había acogido en Barcelona, mis vecinos en Madrid, que me habían mostrado el verdadero significado de la comunidad, y ahora, un nuevo propósito en la vida, la oportunidad de retribuir y ayudar a otros en su lucha contra el cáncer. Mientras miraba hacia el futuro, ya no sentía miedo. Sabía que habría desafíos por delante, que la vida nunca sería perfecta o libre de problemas. Pero también sabía que tenía la fuerza para enfrentar lo que viniera. El cáncer me había enseñado que la vida es preciosa y frágil, pero también que somos más fuertes de lo que creemos. Con una sonrisa, levanté mi taza de té en un brindis silencioso. Por la vida, por las segundas oportunidades, y por el increíble poder de la resiliencia humana. El mañana estaba lleno de posibilidades, y estaba lista para abrazarlas todas.